Halloween es esa época del año en donde se celebra el pedir dulces y el adornar tu casa como una casa del terror. Al menos en donde vivo no pasa eso, pero es bonito ver las tiendas decoradas de esqueletos, aunque es una celebración importante en lugares como Estados Unidos y en otras partes del mundo, por lo cual las empresas sacan productos sobre esto, como estos casos de los Milla que se crearon para Halloween y que luego desaparecieron. Entre estos empezaremos con las canciones de Es la Gran Calabaza, Charlie Brown. Este es un especial de Halloween sobre Charlie Brown, lanzado en la ABC en 1966, pero lo que nos compete aquí son las canciones las cuales estaban perdidas, ya que estas nunca fueron lanzadas al público hasta el 2018, pero por desgracia, este álbum tenía un problema, ya que las canciones como tal venían acompañadas con los efectos de sonidos que hay en la canción. Esto tal vez no parezca un problema, pero en algunas ocasiones es casi difícil escuchar la canción debido a estos sonidos. Así fue hasta 2022, en donde se lanzó otro álbum de música. Esta vez se sacaron las canciones de los cassettes originales del estudio. Es decir, estas canciones eran las originales que se usaron para el especial, por lo cual estas canciones dejaron de estar perdidas. Halloween sin duda es una película clásica del slasher y siendo pionera en el cine de terror, pero esta llegó a Latam con 3 doblajes. La primera dándose en Canal 5 desde el 31 de octubre de 1993 hasta ser descatalogada luego de 1999. La segunda dándose en cines y en Red Televisión en 1999. Y la tercera llegando luego de los 2000. En este caso el doblaje original está perdido debido a la antigüedad que tiene, además de dejar de transmitirse de forma oficial por más de 2 décadas, algo que hizo que sea imposible conseguir ese doblaje completo. Actualmente está parcialmente perdido debido a que el doblaje que se encuentra en internet está incompleto y le falta algunos fragmentos, siendo esto rellenado por fragmentos del doblaje castellano. Este era una serie de comerciales del año 2011, en donde se mostraban a algunos personajes de Nickelodeon convertidos en zombies. Entre esos personajes estaban Cosmo, Wanda, Fanboy, Mike TV y Chum Chum. Diversos usuarios estadounidenses recordaban haber visto estos comerciales, así que se empezó una búsqueda de estos en el foro de la Los Milla Wiki, en donde encontraron un pequeño fragmento del comercial de Fanboy y Chum Chum. Tiempo después, el Supersonic Q hizo un video en donde menciona estos cortos, a lo cual salió más gente a decir que recordaban esto, algunos mencionando que había uno de Bob Esponja, lo cual es falso. Luego el 15 de agosto de 2022 se encontraron dichos comerciales. Según este usuario, alguien pasó los comerciales en el server de Discord de la Los Milla Wiki, haciendo que estos comerciales dejen de estar perdidos. Desgraciadamente no hay mucha información sobre este doblaje, lo único que se sabe es que fue hecho por el estudio Procineas, además de una lista de actores proporcionados por Doblaje Wiki y una promoción de Telefe sobre esta película. Otras cosas que se saben es que este doblaje fue grabado en los 80s y fue exclusivo para TV. Los únicos canales en donde se transmitió el doblaje original son Canal 5, Telefe y UCTV. Al igual que el doblaje original de Halloween, este fue descontinuado y reemplazado por redoblajes, llevando más de 2 décadas sin transmitirse en televisión o en cualquier otra plataforma legal. Actualmente está parcialmente encontrada, ya que el único clip que se tiene es esa promo de Telefe. ¡Espera, Lori! Espero que les haya gustado el video. Antes de irnos quiero contarte que si quieres apoyarme para futuros proyectos, me puedes donar en coffee.com/simstream. Este dinero lo usaré para pagarle a artistas para que hagan las miniaturas de mis videos, y para pagarle a traductores en el caso de esta nueva meta. Hace poco digitalicé un guión y unos libros de ese anime perdido llamado Eagle Sam, y necesito un traductor, para eso requiero de dinero para contratar uno, además de la traducción de los subtítulos a ruso y a otros idiomas que me pusieron en la encuesta de texto de mi comunidad. Con todo esto dicho, yo soy Sime y nos vemos en el próximo video.